Les damos la bienvenida a todos y todas a este podcast. Nuestra conversación el día de hoy surge a partir del comunicado de la JEP emitido el 18 de febrero del presente año, en donde se estiman que se dieron alrededor de 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, fenómeno también conocido como falsos positivos entre los años 2002 al 2008. Hoy recordamos el caso de Jorge Enrique Hernández Castro, un joven que fue presentado como guerrillero de las FARC y dado de baja en combate en un supuesto enfrentamiento con el Batallón de Infantería número 1, General Simón Bolívar, del Ejército Nacional. Esto ocurrió en el año 2008 en el área de la vereda Fusa, municipio de Chinavita, en Boyacá. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá inició en 2015 un proceso investigativo del caso de Jorge Enrique y en 2018 falló a favor de la familia de la víctima, argumentando que la víctima no solo no hacía parte de ningún grupo delincuencial al margen de la ley, sino que el ejército fue el actor responsable de su desaparición forzada en la ciudad de Tunja el 4 de julio de 2008 y posteriormente de su ejecución. A raíz de este fallo, el tribunal ordenó una indemnización económica y unas disculpas públicas por parte del Ejército Nacional a los familiares de Jorge Enrique. Este acto fue documentado por varios medios de comunicación y se llevó a cabo en el 2019 en la Plaza de las Nieves en la ciudad de Tunja. Además, se llevó a cabo una jornada integral de salud y recreación a favor de las personas de la población que se encuentra en la indigencia debido a la situación de farmacodependencia. Para poder profundizar en esta historia del podcast de hoy, tenemos a tres invitadas muy especiales. Lina Hernández, hermana de Jorge Enrique Hernández; Fernando Quecán, miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y abogado del caso de la ejecución extrajudicial de Jorge Enrique Hernández; y Julieta Díaz, psicóloga del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Lina, empecemos por ti. Cuéntanos, ¿quién era Jorge Enrique y cómo llegó a esta trágica instancia? Bueno, mi nombre es Lina Paola Hernández, soy la hermana de Jorge Enrique. Nuestra familia, es decir, mi mamá, mi papá, Jorge, mis otros tres hermanos y yo, somos originarios del municipio de Simijaca. Nosotros teníamos un restaurante que era parte del negocio familiar, en donde toda la familia intervenía y siempre estábamos todos los hermanos. Mi hermano tuvo problemas de consumo de drogas, ya que él nació con una arritmia cerebral y se le medicaba desde muy corta edad. Sin embargo, él nunca fue un hombre que le haya hecho daño a nadie, y era una persona que contribuyó a la sociedad. Él trabajaba manejando un colectivo y como ayudante de construcción, tenía su familia y era una persona de agrado en el municipio. En el mes de marzo del 2008, Jorge tuvo una recaída y volvió a consumir fármacos, y debido a complicaciones laborales decidió bajar a Tunja. Jorge terminó viviendo en una olla cerca al terminal del transporte de Tunja. El 4 de julio de ese mismo año, un grupo lo recluta ofreciéndole 700.000 pesos en efectivo por un trabajo del cual él no tenía muy clara su finalidad. Ese fue el último día que tuvo contacto con nuestra familia y nunca volvió a aparecer. Hicimos el reporte de desaparición 8 meses después de haber tenido contacto con él, ya que estábamos confiados de que seguía trabajando. Después de 3 años de haber puesto su denuncia de la desaparición y de la constante búsqueda, fue encontrado como NN, presentado como una baja en combate, siendo un integrante de las FARC. Desde ese momento empieza nuestro largo camino para limpiar el nombre de mi hermano, quien nunca manejó armas o fue parte de algún grupo delincuente. Entiendo. ¿Y cómo esa noticia ha cambiado su vida y la de su familia, Lina? Nuestra familia siempre había considerado al Ejército Nacional como una entidad a respetar. Mi hermano Jorge, mi hermano mayor y mi papá prestaron servicio militar. No entendemos cómo esta entidad quiere hacer parecer que lo sucedido fue un hecho aislado, algo que no es válido para nosotros. ¿Cómo puede una persona con sentido de sensibilidad aceptar esa misión de matar a personas inocentes? Esas acciones obedecen a órdenes mucho más allá de solo las personas que ejecutaron estos asesinatos. Ahora, la visión que tenemos frente al ejército ha cambiado. Nos sentimos muy vulnerables por el hecho de que esta institución, que tanto respetábamos y que debía encargarse de proteger de nuestros derechos, haya sido la misma que le ha quitado la vida a Jorge. Mi hermano no perdió la vida, a mi hermano lo asesinaron de la forma más vil y cruel. Mi madre no ha sido capaz de pronunciarse respecto a la muerte de mi hermano. Toma mucho coraje y valentía estar aquí al frente de todos y hablar de lo sucedido. Sin embargo, hemos recibido mucho apoyo, en especial por parte del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, que es una ONG que se ha encargado de orientarnos y de apoyarnos en el caso.
También nos ha apoyado nuestro abogado, Fernando Quecán, quien nos ha acompañado en todo el transcurso de nuestro caso judicial y nos ha brindado el mejor apoyo. Es la primera sentencia en la que se solicita al ejército que hagan una actividad para las personas vulnerables y dependientes de las drogas en las calles de Tunja. Eso, nuestra familia nos permitió acercarnos a las personas que estuvieran en algún momento en la misma condición que mi hermano. Me gustaría añadir que mi papel en este caso, así como en muchos de los casos en los que me especializo, es acompañar esta lucha en contra de las Fuerzas Armadas que perpetúan estos actos. Soy una persona que está del lado de la víctima, luchando con él y para él, tratando de dar apoyo en esta gestión emocional. En este país es normal lo que no es normal en otros, lo que pasa con muertes y asesinatos al respecto. Al respecto, los entes de justicia no son garantes de que se cumpla con el nivel de exigencia. Eso es lo que nos toca asumir cuando defendemos los derechos humanos. Abogado Quecán, ahora que interviene, me gustaría hacerle una breve pregunta antes de seguir con Lina. ¿Usted me podría aclarar a mí y a los oyentes de este podcast, un poco mejor la sentencia del tribunal? ¿Cómo se logró determinar que la muerte de Jorge Enrique se trataba efectivamente de un falso positivo? Bueno, el Tribunal Administrativo de Boyacá estudió el material probatorio sobre la posible existencia de una ejecución extrajudicial en el caso de Jorge, donde encontraron varios aspectos que ponen en duda lo presentado por oficiales del Ejército Nacional. Por un lado, se conoció que la distancia de los disparos que recibió la víctima permitía concluir que no se dieron en virtud de un enfrentamiento armado, tal como lo indicaron los integrantes del Ejército Nacional. De la misma manera, quedó demostrado que la víctima recibió un disparo en la cabeza. Sin embargo, dudosamente, en los dictámenes de balística de medicina legal realizados meses después del homicidio, no se incluyó la distancia en que se realizó dicho disparo, sino que esa información fue omitida y, contrario a ello, se resaltaron los disparos recibidos en clavícula, pierna y el abdomen. Por otro lado, el cuerpo de Jorge Enrique fue presentado por el ejército en el municipio de Chinavita, en Boyacá, como combatiente de las FARC. Posteriormente lo presentaron como un delincuente común que se dedicaría a hurtar, extorsionar y atracar en Chinavita y alrededores, lo cual resultó dudoso para el tribunal, ya que al revisar territorios en los cuales la guerrilla de las FARC hacía presencia, no se encuentran registros de que en este municipio boyacense fuera muy frecuentado y marcado por la violencia guerrillera. Muchas gracias, abogado. Ahora entiendo un poco mejor la complejidad de esta investigación y defensa y efectivamente lo agotador y doloroso del proceso para la familia. Lina y doctor Quecán, ¿cómo creen que terminó el caso? ¿Fue para ustedes la reparación suficiente? Bueno, el 22 de mayo de 2018 se dio la sentencia emitida por el tribunal que determinó que mi hermano Jorge no murió por causa de un enfrentamiento armado y tampoco pertenecía a ningún grupo de delincuencia. Sin embargo, al ver el silencio por parte del ejército, presentamos unas apelaciones, por lo que el juzgado ordenó un desacato y el cumplimiento de las excusas públicas por el asesinato de mi hermano. Finalmente llegó el día. El evento fue el 10 de mayo de 2019 en Tunja. Realmente el acto nos deja con disgusto. Lo ocurrido no fue lo que nosotros esperábamos. No sentimos que fue realmente pedir un perdón, sino solo cumplir con lo que la sentencia ordenaba. Y también nosotros podemos elegir no aceptar esas disculpas. El coronel Rafael Orlando Galindo, entonces capitán que estuvo al mando de la operación en la que fue asesinado mi hermano, fue condecorado en diciembre de 2017 como mejor comandante de batallón. Es necesario que se les judicialice a los responsables de estos actos, porque si esto no se hace, no podremos tener paz. A pesar de esto, nos alegra que se haya dado la sentencia a nuestro favor y que se reconociera la responsabilidad del ejército. De igual forma, reconocemos que el caso de Jorge no es el único de falsos positivos cometido por la fuerza pública. En 2007 y 2008 también fueron desaparecidos y ejecutados Pedro Vega, Mauricio Cuadrado y Carlos Numpaque Piña. El hecho ocasionado por las tropas adscritas al Batallón General Simón Bolívar del Ejército Nacional no solo afectó a la familia Hernández, impactó a 3 otras familias de hombres que fueron engañados para subir a dichos vehículos oficiales. De igual manera, afecta a todo un país donde el fantasma de esas órdenes de ejecuciones extrajudiciales aún ronda y destroza miles de familias. Son miles de familias las que tienen que ser sometidas abruptamente a empezar a vivir con un trauma como consecuencia de este hecho tan desastroso. Del resto de casos de ejecuciones extrajudiciales todavía no se ha visto nada. Esto implica que no va a haber la posibilidad de un cierre definitivo de este ciclo de violencia, donde en Colombia ha sido víctima de sus dirigentes. Hay sectores del país interesados en mantener la guerra y la violencia como medio de subsistencia.
Me parece que ya tenemos un panorama general de lo sucedido. Ahora me gustaría hablar de un tema que no solo afecta a Jorge Enrique Hernández y su familia, sino que afectó, afecta y probablemente siga afectando a las familias de esos 6.402 muertos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Y este tema es el trauma. Me gustaría entender, y en esta pregunta sería bueno que todos los invitados expusieran su perspectiva. ¿Qué es lo traumático en estas situaciones? ¿Cómo se experiencia de principio a fin y cómo se gestiona? ¿Quiénes deberían hacerlo? Bueno, en principio considero que ha surgido un trauma a causa de todos los componentes destructivos que implican ser víctima de una ejecución extrajudicial y la deshumanización del sujeto que fue asesinado. También la magnitud del evento contribuye a que se genere el trauma, porque quiero recordarles que estamos hablando de una desaparición de un sujeto, el asesinato y el descubrimiento de que la muerte se llevó a cabo por el ejército de la nación y que lo ejecutaron por un beneficio propio. Según los casos que conozco de falsos positivos, considero que el trauma se origina a raíz del asesinato. Se origina en el momento en que la familia de la víctima se entera que alguien acabó con la vida de su familiar. Además, considero que un aspecto que desencadena este trauma es saber que lo acusaron de subversivo y que, irónicamente, el mismo Estado, que debe velar por su seguridad y por su vida, fue quien terminó ejecutándolo de manera extrajudicial. Mi perspectiva frente a este tema es que en este trauma hay una serie de eventos amenazantes para la familia de la víctima que llevaron a desconfiar completamente del Estado. Este aspecto es lo que definitivamente promueve el trauma. El hecho de que la sociedad anule la voz de la víctima y casi que la culpe al decir que la víctima no era suficientemente digna de vivir, dado su de farmacodependiente de habitante de calle. Si me preguntan qué es lo que sostiene el trauma, yo diría que no hay un reconocimiento social de los falsos positivos que, a pesar de poder identificar a los perpetradores y en este caso de Jorge Hernández, lograr unas excusas públicas. Igual quien produjo ese sufrimiento a los familiares no es identificado ni es responsable a nivel jurídico de los hechos. Sentimos que ahora no podemos confiar en las instituciones del Estado, porque deberíamos hacerlos. Ellos son los responsables de todo nuestro sufrimiento. Ellos son los responsables de la muerte de Jorge. Porque mi hermano fue condenado a una muerte cruel y los victimarios gozan aún de su libertad, no es fácil pasar por todo un proceso judicial, en donde buscan manchar el nombre de mi hermano mediante acusaciones falsas. Sé que la mayoría de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se sienten igual que nosotros. Es muy difícil procesar la muerte de un ser querido, y mucho más si ha muerto en condiciones tan denigrantes. El dolor aún se siente, y aunque hayan ya pasado varios años desde este evento, no queremos olvidar y buscaremos justicia hasta que todos los responsables queden sin impunidad. Me parece muy valiosa cada una de las tres intervenciones que dieron. Ahora que Julieta ha entrado en conversación, me gustaría hacerle un par de preguntas antes de finalizar el podcast. Julieta, tú que trabajas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y que tu labor está en ese trabajo conjunto con las víctimas, ¿cuál es precisamente el rol del enfoque psicosocial en este fenómeno de ejecuciones extrajudiciales? Bueno, teniendo en cuenta mi experiencia y cercanía con los daños que deja el conflicto, quisiera resaltar la importancia de darle voz a la víctima, que esa víctima sea escuchada en su entorno social y por tanto que la sociedad conozca la verdad sobre la violencia entendida en nuestro contexto. Un territorio como el colombiano, en donde la guerra ha propiciado tantas víctimas y eventos dolorosos, debería ser más asertivo en el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Esto lo digo porque en muchos casos de falsos positivos sucede que las situaciones en las que los familiares de la víctima se enfrentan conllevan a que se experimente a vez el trauma, como lo es el hecho de acudir repetidas veces a procesos judiciales porque su verdad es invalidada y los victimarios quedan impunes. Por esto, considero que lo más oportuno para darle prioridad a las víctimas sería dejar a un lado las teorías clásicas de la psicología que, en nuestro contexto tan complejo, no aplican, con el fin de reconocer los aspectos que componen la realidad en Colombia, como lo son los falsos positivos. Con el reconocimiento se rechaza la mentira institucionalizada de atribuirle la culpa a la víctima por categorizarlo como guerrillero. Este grave problema de culpar a las víctimas diciendo frases como no iban recogiendo café, sino con propósitos delincuenciales, anula completamente la voz de la víctima, justificando la razón por la que se cometieron las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, creo que el enfoque psicosocial debería no solo darle prioridad a la víctima, sino credibilidad a sus testimonios, darle el poder a los desfavorecidos de que sean escuchados y manifiesten su verdad mediante diferentes formas de lenguaje.
Me parece clave lo que dices respecto al apoyo de las víctimas desde la credibilidad y la legitimidad de esas voces, que muchas veces han sido ignoradas por el conflicto. En ese sentido, y desde un panorama más amplio desde tu disciplina, ¿cómo se concibe la psicología dentro de un marco de guerra, de conflicto y de violencia? ¿Qué aporta en un conflicto como el colombiano? Bueno, adicional a lo que ya dije, los psicólogos debemos contribuir a manejar el trauma de los familiares de la víctima. Así, considero que mi disciplina debería recordar y reforzar ese componente que hace de la psicología una ciencia social para validar todas las diferentes maneras en las que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan reaccionar frente a una situación con un potencial traumático latente. La psicología debería aplicar la versión de las víctimas como base para llegar a posibles intervenciones, más no asumir que todos los traumas y todas las víctimas deben ser estandarizados. Si nos ponemos en los zapatos de esta víctima, no tardaremos en darnos cuenta que ningún colombiano estaba preparado para asimilar que por incentivos tan banales las vidas de ciertos ciudadanos se iban a devaluar. Y digo devaluar porque eso fue lo que se hizo por varios años en este país: quitarle el valor a una vida, asumiendo que esta vida es dañable o es destruible sistemáticamente solo para elevar números indicadores en un marco de guerra. Por esto, insisto en la importancia de generar más espacios en los que se valide las reacciones emocionales que surjan a raíz de la pérdida de su ser querido a causa de asesinatos extrajudiciales. En específico, un aporte significativo de la psicología sería trabajar con la víctima en un proceso de reparación del dolor para volver a generar lazos sociales y que puedan volver a confiar en la sociedad. Además, la reparación de la víctima lograría volver a garantizar el sentimiento de confianza perdido frente a una entidad social protectora. El último aporte fundamental para las víctimas sería trabajar en conjunto con ellas para eliminar el sentimiento de culpabilidad, validando y reconociendo la existencia de los falsos positivos en el marco de la guerra para que así la víctima y sus familiares no sean revictimizados. Le quiero dar las gracias a los tres invitados por participar en este podcast. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Sigan en sintonía para el siguiente programa.